Hola amigos, bem-vindos a un nuevo tutorial da arte de corda seria. Hoy traigo a vocês un nuevo trabajo que chamamos de tanga. Para realizar este trabajo utilizaremos una tabla de dimensiones 60 por 40 centímetros, la cual hemos forrado previamente con tela negra turín y después de haber usado nuestra niveladora de clavos, hemos colocado 530 de 3/4 de pulgada. Ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Les recuerdo que están disponibles para la venta, además de todos los diseños o bocetos de mis obras y el kit de hilos para estrinar. Los puedes adquirir escribiéndome a mi correo electrónico jorgedelatierra@hotmail.com, a mi Facebook Jorge de la Tierra, en Instagram strinar_Colombia o en la página www.etsy.com. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Comenzamos con un primer tensado de la siguiente manera. Amarramos el hilo en el clavo número 7. Contando desde acá hacia arriba 7. Vamos a ir ascendiendo por estos clavos y yendo hacia la derecha en la diagonal hasta llegar al clavo también número 7 de la vertical, de este lado y del lado contrario. Ahora realizamos el mismo procedimiento del lado inferior y el lado superior. Amarramos también el hilo en el clavo número 7 y vamos a la diagonal, retrocediendo en este sentido y yendo hacia la derecha hasta dar la vuelta completa, clavo número 7 del otro lado. Luego realizamos el mismo procedimiento para cada uno de los lados, pero esta vez al comienzo habíamos amarrado el hilo en el clavo número 7. Ahora lo haremos desde el clavo número 1, desde el comienzo de cada línea vertical y en las líneas horizontales.
realizamos el siguiente tensado. Amarramos el hilo en esta esquina y vamos ascendiendo por estos clavos y estos. De este lado, este y este. Luego realizaremos el siguiente tensado para cada una de las 4 esquinas de nuestra obra. Amarramos el hilo en este clavo y vamos a ir a la diagonal, ascendiendo acá y bajando. Por último, en la parte central realizaremos el siguiente procedimiento. Amarrando el hilo en el clavo número 15, vamos a ir ascendiendo acá y retrocediendo acá para cada uno de los lados de nuestra obra. De esta forma damos por terminado con nuestra obra de StreamYard. Si te gusta este video, no olvides compartir y suscribirte a mi canal. Gracias.